choice I could take the choice I took to take the choices out of your hand. A mí me gustaría que esta mesa redonda la iniciáramos pues, por donde ha comentado Aitor y empezáramos hablando sobre el programa de literatura en euskera que la Televisión Pública Vasca ha estado emitiendo durante estos últimos 12-13 años, que no es otro que Sautrela, y que mejor que hacerlo aprovechando la oportunidad que tenemos aquí de tener al director y presentador de este programa. Bueno, tendrá un montón de experiencia acumulada sobre el tema, sobre la relación entre literatura y televisión y sobre todo quizás desde este punto de vista, ¿no? de un programa hecho en euskera, la Televisión Pública Vasca, y que ha tenido pues, esta trayectoria de 12-13 años, 351 programas que comentabas antes, y desgraciadamente y al parecer pues acabó este domingo pasado, no sabemos si para siempre o para una temporada. Bueno, para mí programa de literatura en euskera como Sautrela pues ha significado mucho, sobre todo desde el punto de vista del lector, ¿no? Es decir, yo tenía 19-20 años cuando Sautrela inició su andadura y, quieras que no, pues estaba empezando, ¿no? En este mundo de la literatura, no ya tanto como lector, que bueno, ya quizás un poco antes, pero sí pues, desde un conocimiento, desde un punto de vista quizás más serio, ¿no? Entonces la importancia de un programa literario en euskera como Sautrela para mí y para los de mi generación yo creo que ha sido capital, es decir, sin Sautrela hubiéramos sido otros lectores, otro tipo de lector, quizás más, o sin duda más mediocres de lo que somos ya, y desde el punto de vista pues bueno, agradecer en parte la labor que han hecho Asier y toda la gente que ha pasado por Sautrela durante estos años y lamentar, pues como no, en primera persona su pérdida, ¿no? Buenas tardes, Alexandra. Siento no poder hablar en catalán. No voy a explicar por qué, porque ya os lo imagináis. Y también siento no poder imaginar el interés que os ha traído hasta aquí, la verdad. Hay gente que nace coja, ciega. Yo nací con esa incapacidad de saber qué demonios os puede interesar y no acierto a adivinar. Y a estos dos sí que los conozco y sé que son ellos dos los únicos que han seguido este programa durante ese tiempo, porque la verdad es que Sautrela, Sautrela es un nombre tomado, es el nombre de un poema del primer escritor euskaldun que hubo, de Etxepare, pero viene del francés, de sauterelle, que quiere decir saltamontes, pero también era una pieza medieval que se cantaba y se bailaba. Y Sautrela es el nombre de un poema que posteriormente se convirtió en canción. Y todavía es el día, después de 12 años, que incluso los espectadores fieles me preguntan ¿pero qué quiere decir Sautrela? Y entonces, con esto quiero decir que hasta el propio nombre va en sintonía con lo que ha sido el programa. En el año 2000, si no me equivoco, íbamos a hacer un experimento para 13 semanas en la Televisión Pública Vasca en euskera, con un programa financiado o patrocinado por Eroski. Empezamos para un trimestre y hemos llegado hasta 13 años, de una manera o de otra. Unos años hemos hecho más capítulos que otros y ha sido una especie de, bueno, pues en mi vida profesional, pues una especie de eje, una especie de bendición, también un campo de libertad total, porque al ser una televisión pública y al ser un programa minoritario nunca ha estado supeditado a control de audiencias, ni era otro su quehacer, de tal manera que Sautrela ha llegado con el tiempo a convertirse en ese programa que todo el mundo sabe que existe, que es bueno, que es necesario, pero que no ve ni Cristo.
Es decir, las audiencias son muy bajas, pero si en la calle, en unas encuestas, te preguntaban, o se preguntaban, dime 3 nombres de programas de Euskal Telebista, todo el mundo decía Sautrela. Es decir, es una cosa rarísima. No sabe, el nombre es rarísimo, no sabe lo que significa el nombre, nunca ve el programa, pero sabe que tiene que decir que es un buen programa, que, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa rarísima. Entonces, pues es un placer, los 2 únicos espectadores que ha tenido el programa a lo largo de ese tiempo y algún otro, pues encontraros a todos aquí, ¿no? Bueno, buena tarde. Bueno, no sé por dónde podría empezar. Bueno, primeramente, que yo probablemente de los 3 es el que menos relación ha tenido nunca con la televisión o más externo a la cuestión, porque soy un único, bueno, únicamente soy un espectador y cada vez menos, es decir, cada vez veo menos televisión. Y Sautrela es verdad que lo veía, pero bueno, siento desmentir que ha habido épocas que tampoco seguía tanto, así que bueno, igual es Aiz el único que ha seguido. Sí. Pero sí es verdad que, bueno, como ha dicho Aiz, yo cuando empecé a preocuparme por estas cuestiones de la literatura, especialmente la literatura vasca, pues Sautrela era probablemente el referente más importante en los medios vascos, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones para mí más importantes de Sautrela fue, bueno, una cosa que ha dicho Asier, es que era un programa muy normal, en el sentido de que se trataba la literatura desde el respeto, sin frivolizar en ningún momento, en ninguna cuestión. Y es verdad que tenía mucha, bueno, pues cuestiones de cuota, como ha dicho Asier, o por lo que fuera, tenía mucha presencia de la literatura vasca, pero para mí era un programa de literatura fundamentalmente, aunque, es decir, no era una cosa muy marcadamente vasca, ni tenía los bueno, que tiene el problema de plantear unas cuestiones así, para mí es que quede como una cuestión de, bueno, es una cosa de vasquito, sino que cualquiera interesado en la literatura en general podría ver el programa, y no únicamente cuando traían gente de fuera, es decir, como ha dicho Asier, traían, pues, no sé, un Vilamatas o cualquier otro autor, ¿no? Y bueno, he dicho que es un programa normal en ese sentido, es decir, desde que planteaba cómo hacer un programa de literatura sin ninguna consideración más, o al menos para mí el resultado era ese, ¿no? Y justamente por eso probablemente era normal, es decir, porque si coges, bueno, he estado pensando antes un poco en los programas de literatura de alrededor de los últimos años, que yo más o menos he seguido, y ciertamente, es decir, bueno, a lo mejor después vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Tampoco vamos a estar aquí hablando todo el rato de Sautrela y tal, pero para mí Sautrela probablemente con sus medios era el más interesante o el más respetuoso con la literatura. Ya os he dicho que era él. No, pero quiero decir, por ejemplo, de los últimos años, como en TV3, no sé, el de Manzano, ¿cómo se llama? La hora del lector. En la 2 está Nostromo, que era más de entrevistas largas, y luego está Página 2, antes estuvieron otros, pero realmente, es decir, para mí, ciertamente, el más, o sea, si fuera me parece a mí que si fuera un lector nacido en Murcia y tuviera Sautrela subtitulado y me interesara la literatura, estaría viendo Sautrela. When I find my girl, love will be amazing. Champion sound.